En un día como hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, participamos de este espacio distintivo de ese sistema de organización política. Es el momento de la renovación democrática de los representantes de la comunidad universitaria que surgen de la emanación de su voluntad expresada en las urnas, en un proceso electoral que legitima la autoridad que se les confiere. Y en este día, con la autoridad caducada de un mandato fenecido, vengo a agradecer a la comunidad universitaria por la encomienda asignada y por el alto honor de ejercer la representación institucional de la universidad y sus funciones de coordinación de todas las unidades de gestión para integrarlas en un único sistema organizacional que le otorgue su propia identidad y sentido común para el cumplimiento de la misión institucional y su función social. Vengo también a expresarle los mejores deseos a las nuevas autoridades del rectorado, a las amigas Roxana Puebla y Eugenia de San Pedro, rectora y vicerrectora respectivamente ya en pleno ejercicio de sus funciones, y a transmitirles mi más profunda convicción que ellas representan la auténtica renovación que requiere tanto nuestro sistema de gobierno en lo que se refiere a su proyecto político, como también en tanto modo de convivencia social que sostiene nuestra comunidad universitaria en cuanto a los valores que transmiten y en los que se sostienen en su acción política. Renovación política con un nuevo enfoque y una renovada perspectiva en las trayectorias estudiantiles, en la producción del conocimiento y su transferencia social, en los derechos humanos, en la equidad educativa, en el desarrollo educativo y en el cuidado y en la protección del ambiente. Renovación también por las expectativas que despertó en todo el espectro político de la universidad. Expectativas que se sostienen en su capacidad de diálogo para la búsqueda de acuerdos atendiendo los disensos, en su intención de corregir las desigualdades en el sistema, en la convicción de que la toma de decisiones se sostienen en la legitimidad que otorga la participación democrática de la comunidad universitaria, en el reconocimiento que realizan de la diversidad y que las animan a la búsqueda de la inclusión de quienes se encuentran vulnerabilizados, en el fortalecimiento y consolidación de las plantas docentes y no docentes, es decir, de nuestros compañeros y compañeras docentes y no docentes. Y un día como hoy, de celebración democrática, y en una instancia como hoy, de renovación de autoridades, deseamos que la esperanza colme los corazones de toda la comunidad y anhelamos que el futuro se presente ante nuestros ojos, aún en el mundo imaginario en el que florecen los proyectos individuales y colectivos, los personales y los institucionales, anticipándonos una mejor suerte y un destino próspero para cada uno y para cada una de nosotros. Hoy es día de pensar en ese futuro, por eso no es esperable de que quien se presenta en la culminación de su gestión un informe de lo realizado, de sus logros, de sus frustraciones y de lo que podría dejar potencialmente como legado transmisible a la comunidad. No obstante, en la práctica diaria de la gestión se rinde cuenta de lo actuado cotidianamente, al igual que ante los órganos de gobierno y ante la comunidad reunida en los procesos de participación democrática para la toma de decisiones. El pasado solo aporta a ese futuro, a esa proyección deseable, en el aprendizaje alcanzado en el recorrido histórico que los conecta. Y coloco al aprendizaje como factor esencial en la gestión institucional, por cuanto a quienes acceden a esos niveles de responsabilidad no se les provee de un manual de usuario, ni siquiera un listado de preguntas frecuentes, sus respuestas, obviamente. Quienes deciden asumir instancias de responsabilidad institucional deben estar dispuestos a transitar un largo camino de aprendizaje, porque al igual que en la vida misma, en toda actividad humana, el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Y es en esto donde se conectan el pasado y el futuro, en las experiencias y en la naciente sabiduría que origina, que van conformando ese trayecto, ese pasaje por un trayecto histórico. Experiencias que en una suerte de transposición didáctica pueden presentarse en un formato disponible para el aprendizaje. Y el formato más adecuado para ello, según mi punto de vista, para transmitir la historia, para transmitir los valores que dan cohesión social e identidad a una comunidad, para compartir una visión colectiva y dejar el legado de la experiencia que se adquiere en ese devenir ya ido, ese formato
considero que es la narración, en la que se reconocen las fuerzas transformadoras que permiten romper la persistencia inicial de lo anquilosado o lo enquistado, el origen que movilizó esas fuerzas rupturistas, ya sea del campo de las ideas, sea del campo del misterio e incluso de la magia. Como así también la importancia que esa transformación produce en las esperanzas colectivas. Todo eso entiendo que queda condensado en la narración. Y en ese sentido quisiera transmitirles una experiencia cercana que viví en la asunción de las nuevas autoridades de la Unidad Académica Caleta Olivia, tanto la señora decana saliente, hoy acá vicerrectora, como la nueva vicedecana y el nuevo decano, expusieron en sus intervenciones ante la comunidad universitaria narraciones de sus trayectos personales e institucionales que dejaron tantas y fecundas enseñanzas como las que podrían habernos transmitido a partir de la observación diaria y meticulosa de cada una de sus acciones en el cumplimiento de sus funciones. Valoré muchísimo esas experiencias contadas en sus relatos personales y aprendí mucho de ellos por la fuerza y por el poder de la narración que nos compartieron. Y también la importancia de la transmisión de la historia a nuestra universidad y de su institucionalidad podemos apreciarla en las intervenciones del profesor Carlos Pérez Racetti, quien, además de haber sido protagonista esencial de los tiempos primordiales de esta casa, tiene la sabiduría de conectar en sus narraciones ese pasado con cada propuesta de transformación que se proyecta para el futuro institucional. Y podemos apreciarla también en las intervenciones de Eugenia Márquez, oráculo permanente en los niveles de gestión institucional, que en su asesoramiento ante cada acto de gobierno universitario permite conectar el recorrido histórico institucional con el futuro al que se proyecta la universidad. Para finalizar, quisiera transmitirles una narración de Gershon Scholem, historiador israelí, especialista en la mística judía, conocida como Cábala, en un relato sobre el fundador del Hasidismo, un movimiento religioso ortodoxo nacido en el siglo XVIII, que encontré en un texto del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, titulado La crisis de la narración. Y dice así: cuando el Baal Shem, fundador del Hasidismo, debía resolver una tarea difícil, cuando debía realizar alguna obra en bien de las criaturas, iba a un determinado sitio del bosque, encendía un fuego y, sumido en sus meditaciones, musitaba plegarias. Y todo lo que emprendía entonces se realizaba tal como se lo había propuesto. En la siguiente generación, cuando el Maguid de Mesrich hubo de afrontar un gran reto, se dirigió a ese mismo sitio del bosque y dijo: ya no sabemos hacer fuego, pero podemos recitar las oraciones. Y después de haberlas recitado, todo ocurrió según lo había planeado. En la siguiente generación, Rabbi Moshe Leib de Sasov tuvo que realizar una gran hazaña. También él fue al bosque y dijo: ya no sabemos hacer el fuego, hemos olvidado las meditaciones que alientan la plegaria, pero conocemos el lugar del bosque donde todo eso debe hacerse, y con eso debe bastar. Y en efecto, resultó que con aquello fue suficiente. Pero cuando transcurrida otra generación, Rabí Israel de Rishon se propuso afrontar una gran tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos hacer fuego, no somos capaces de recitar las oraciones prescritas y ni siquiera conocemos tampoco el lugar del bosque. Pero podemos contar la historia de todo esto. Y bastó con narrar aquella historia para lograr el mismo efecto que también habían alcanzado los tres anteriores. Encontré mucha similitud con lo que estaba planteando, la necesidad de recuperar la historia con todas sus motivaciones, con todo el esfuerzo puesto en su construcción colectiva, con los ideales que le impulsaron, con sus principios, con sus valores, con sus misterios, con su magia, en una narración que conecte la secuencia de los hechos, que articule cada hilo del pasado, enhebrándolo en un entramado que le otorgue significación institucional y comunitaria, y sobre todo, que propicie el aprendizaje. Con eso debe bastar. Con eso debe bastar para conectar la historia con el futuro que avisoramos para nuestra universidad y para impulsar las acciones que se deben implementar para alcanzarlo. Así, pude figurarme a Carlos Pérez Racetti cuando debió enfrentar esa gesta histórica de crear una universidad para la región, para darle a la comunidad la oportunidad para que sus hijos e hijas no tengan que trasladarse de sus lugares de origen para estudiar una carrera universitaria,
y para que el conocimiento que se produce en los gabinetes, en los laboratorios, en el trabajo de campo, puedan aplicarse para el beneficio de toda la sociedad. Dirigiéndose Carlos a un lugar secreto del bosque de nuestra modernidad urbana, encendiendo el fuego sagrado en los corazones de una comunidad que lo acompañó, transmitiéndole las fundamentaciones y reflexiones que guiaron sus plegarias, sus ruegos, para la concreción de sus proyectos. E imaginándome que todo le salió como él se lo propuso y mejor aún. Luego podría representarme a los rectores que le siguieron, al rector Aníbal Vironi, que está acá presente, y al profesor Enrique Isola, cuando debían acometer la tarea de dotar a la universidad de su organización institucional, ir al mismo lugar del bosque, sin saber encender el fuego, ahora que sabía que conocía a Pérez Racetti, pero conocían las meditaciones que llevaban a las plegarias y todo les haría como lo habían planeado. También puedo imaginarme a Jenny cuando debió ocuparse de los grandes desafíos de su gestión, cuando ya se había perdido el arte de encender el fuego y las meditaciones que orientaban las oraciones, pero sabía en qué lugar hacer el ritual de los procesos que debía cometer, e igualmente todo le salió según lo planeado. Y en este sentido debo decir que, al igual que el relato que recuperé, cuando me tocó asumir la responsabilidad del rectorado de la universidad, no conocía cuál fue el lugar del bosque en el que Carlos Pérez Racetti se dirigió, tampoco las meditaciones que dieron origen a sus plegarias, ni las artes del fuego que enciende los corazones e ilumina la razón. Pero no obstante toda la pobreza de las herramientas con que inicié la tarea, podía contar la historia de todo ello, porque ellos tuvieron la grandeza de enseñármela, ellos me la transmitieron. Y puedo asegurar que con eso bastó para transitar estos 2 periodos de gestión, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos trazado, enfrentando los desafíos que fueron apareciendo y venciendo las dificultades que se presentaron. En esas narraciones transmitieron un capital imprescindible para el buen gobierno de la universidad. Y creo que eso, brindar la posibilidad para el aprendizaje, es el principal bien inmaterial que otorga a la gestión institucional el atributo de la sostenibilidad. Cualquiera sea la visión estratégica que en el marco de la alternancia de la renovación democrática asuma la responsabilidad de conducir los destinos de la universidad. Construyamos así una comunidad narrativa, una comunidad que aprenda de sí misma a través de la escucha atenta de la historia que condensa la experiencia y la sabiduría que constituyen el acervo organizacional. Podemos perder el conocimiento de parte del proceso e incluso de todas sus instancias, pero no podemos perder la narrativa de la historia de cómo llegamos a construirlo. Ello nos permitirá no solo su reconstrucción o su réplica, sino por sobre todo su mejoramiento y su perfeccionamiento. Finalmente quisiera agradecer a quienes me sostuvieron en toda mi carrera en la universidad. En primer lugar a mi familia, a la que le quité horas y días enteros de la vida en el hogar para cumplir con mis obligaciones, a mis hijas, Alicia, Rocío, Charito, a la madre de mis hijas, Alicia, a mis hermanos, Norma, Silvia, a Luis, quien ya no está con nosotros, a sus familias, a los compañeros y compañeras no docentes que estuvieron siempre cerca de mí, acompañándome en la tarea, a mis colegas docentes, al decano y a las decanas con quienes coincidimos en esta responsabilidad en las respectivas unidades de gestión, Silvia Llanos, Natalia Colme, Eugenia de San Pedro, Guillermo Melgarejo, a los vicedecanos y a las vicedecanas, Marcos Manucci, Claudio Fernández, Karina Franciscovich, Raquel Barrenuevo, a los y a las estudiantes con quienes compartimos el gobierno de la universidad, a los integrantes de los órganos de gobierno de la universidad, a todos y a todas, sea que acompañaron desde la misma visión política, sea desde la crítica constructiva en pos de una universidad mejor. A los equipos de gestión que nos acompañaron en la ejecución de nuestras plataformas políticas, secretarios, secretarias, directores y directoras generales del rectorado, a los equipos de gestión de las unidades académicas. A Jenny por el largo proceso de enseñanza que tuvo conmigo, a Carlos Pérez Racetti por su permanente apoyo, a Roxana por estos 4 años juntos en el rectorado y por el trabajo conjunto que desarrollamos cuando le tocó ocupar distintos roles en la Unidad Académica San Julián, a Eugenia de San Pedro por el trabajo conjunto de la Unidad Académica Caleta Olivia junto a Claudio, ahora decano de esa sede, a Rosita Garate, que está acá acompañándonos por sostenerme estos 8 años de gestión, a Adela por su trabajo determinante en el funcionamiento de los órganos de gobierno, a todo el personal del rectorado y a las unidades académicas, al ingeniero Vironi por brindarme la oportunidad de iniciar esta carrera, a las autoridades sindicales
Saludo a las personas de Fernando Cortés y Karina Dodman por el trabajo conjunto para asegurar la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y así garantizar el ejercicio de los derechos del trabajo y acceder a mejores condiciones laborales. Y a todos y a todas con quienes compartimos un trayecto mínimo en la vida institucional, pero que es casi toda una vida para mí. Con todo el afecto cultivado en estos años junto a ustedes, los abrazo con el corazón, desde el alma, deseándoles una mejor universidad cada día, con la confianza puesta en que Roxana y Eugenia, poniendo toda su capacidad y sus buenas artes en ello, lo van a lograr con creces. Por último, déjenme pegar una última mirada hacia atrás y por siempre y para siempre, jamás, queridos amigos, queridas amigas, hasta siempre.